Muy buenos días, mis amadísimos hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Los saluda su hermano y amigo Joe Ortiz desde la ciudad de Pomona, California, de parte de la Iglesia de Cristo de aquí de la ciudad de Pomona y de todas las iglesias del sur de California y de todo el mundo. Los saluda. En esta mañana preciosa que el Señor ha permitido que me levante con bien y, y a muchos de ustedes también que los ha levantado con bien, mis amados hermanos. Ok, Dios desea bendecirlos grandemente en este día por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero recuérdense que todo tiene que ser en obediencia, porque Dios, Él ama al que le obedece su palabra. Nos dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2:30, yo honro a los que me honran. Así dice la palabra del Señor, pero a los que no lo honran los toma por poca estima. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, buscándolo diariamente. La palabra del Señor nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primero al reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Mis amados hermanos y amigos, en esta mañana, con el favor de Dios, la ayuda del Santísimo Espíritu Santo, vamos a tener un poquito de estudio acá acerca de las cosas que Dios ya nos reveló y que las cuales son lo suficiente para que nosotros obtengamos la vida eterna y no nos matemos tratando de investigar cosas que la palabra del Señor o que Dios lo tiene guardado solamente para Él. Nos dice la palabra del Señor, y empezamos a estudiar aquí, nos dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 29, verso 29. Dios nos dice así, que Él nos habla, de lo revelado, así como de las cosas. Dice, Dios no ha revelado todo lo que sucede, lo que puede haber hecho. Él no nos ha revelado eso. Dios no ha revelado todo lo que puede haber hecho. En Deuteronomio 29 dice, nos habla de lo revelado, así como de las cosas no reveladas. Nos dice aquí, las cosas secretas, dice Deuteronomios 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pertenecen a Dios, pertenecen al Señor, nuestro Dios, dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La nueva ley, la ley de la libertad, que solamente está en Jesucristo. Lo que tenemos que hacer nosotros es, bendito sea Dios, que no tenemos que hacer todas esas ceremonias, todos esos ritos, todos esos sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer para agradar a Dios. Ahora es bien fácil, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano. Todo lo que tienes que hacer es recibir con todo tu corazón, o que recibamos con todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Él. Y no es una gran cosa grande que el Señor está pidiendo. Antes en realidad era tremendo todos los sacrificios que el hombre tenía que presentar para estar agradado a Dios. Ahora lo único que tienes que hacer es recibir al Señor con todo tu corazón, con sinceridad, y para el Señor, así que el Señor te perdona tus pecados y vienes a ser un hijo de Él. Entonces las cosas que están reveladas ya están en la Biblia, mi amadísimo hermano, y ahí están. No tenemos que andar buscando catecismos, que el libro de Mormón, que atalayas, que fulanos escriben libros y todo eso. No, toda la Biblia tiene todo lo que el hombre necesita para ser equipado, para heredar esa vida eterna allá con Dios y su Hijo y todos mis hermanos y hermanas que han creído, que viven en santidad, de acuerdo a la palabra del Señor, como dice la palabra del Señor en Hebreos 14:12, de seguir la santidad, la paz y la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, acercarnos con gran libertad. Cristo nos quiere perdonar todos nuestros pecados, lo que hayas hecho, si has matado 1000 gentes, sea lo que hayas hecho, si andas en fornicación, si andas en adulterio, si andas cometiendo actos ilícitos, como el pueblo de Sodoma y Gomorra lo andaba haciendo allá en el libro, en Génesis 19, en capítulo 19, todo lo que andabas haciendo, todo ese tipo de pecado que es una sola cochinada que da hasta vergüenza pronunciarlos, Dios quiere perdonarlos de eso. Tal vez el mundo aquí no te perdone, tal vez te lleven a la cárcel porque
tú has matado a una persona, pero eso no es lo máximo, no es lo tremendo que te puede pasar. Lo más tremendo que nos puede pasar es de no creer en la palabra del Señor y al final nosotros ir a ese lugar de fuego y azufre que está preparado para todos aquellos que no quieren recibir al Señor, aquellos que se acobijan, aquellos que se amparan a una religión, ¿ok? Y no quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo, mis amadísimos hermanos. Nos dice la palabra del Señor, ¿ok? Si leemos más adelante, como en segunda de Pedro, nos dice en segunda de Pedro capítulo 1, verso 3, nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya fueron dadas por su divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha llamado, nos está llamando para que recibamos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador personal de nuestras almas. Si no lo recibimos, mi amadísimo, estamos bajo condenación. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por medio de la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz con Dios. Pero si tú no estás justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces no tienes paz con Dios. Dios ya nos reveló toda la Biblia, ¿ok? Es lo suficiente para traernos a cuenta con Dios. Nos dice la palabra del Señor así. Ahora bien, en las cosas, dice, del plan de Dios, ¿okay? Que este es un comentario, lo que podemos tener nosotros acá acerca de las cosas reveladas que Dios nos ha dado ahorita. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, nos dice que en aquellos tiempos Dios nos habló por medio de sus profetas, ahora nos ha hablado por medio de su único Hijo amado, Señor Jesucristo, y a Él tenemos que escuchar, dice la palabra del Señor, en el libro de nos dice en Hechos capítulo 3, versos 22 y 23, dice que iba a levantar a una persona, a un profeta, ¿ok? Y ese era Jesucristo. Ahí decía, hablándole Moisés al pueblo, Jesucristo, a cual teníamos que escucharle todos, porque todo aquel que no escuche a su santo profeta, o sea, Cristo, será dice, desarraigado de su pueblo. Y si una vez se haya desarraigado del pueblo uno de él, entonces seremos lanzados al fuego de azufre, mi amadísimo hermano. Entonces tenemos que recibir a Cristo y escuchar solamente a Él. Nos dice la palabra del Señor también, acuérdense, en Mateo capítulo 17, verso 5, que vino una voz desde el cielo, en la transfiguración del Señor, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él escuchad en todo. Sí, a Él tenemos que escuchar en todo, no tenemos que escuchar la voz del enemigo, la voz de una religión, la voz de una opinión de persona. Ya Dios lo que tuvo que decirnos, ya lo dijo y está escrito en su palabra. Ahora bien, en las cosas del plan de Dios que se nos ha revelado, podemos apreciar la maravillosa sabiduría de Dios. El hombre había hecho de la vida, dice, un total desorden y confusión que necesitaba urgentemente que alguien le dijese cómo vivir para agradar a Dios. Dios envió entonces a su Hijo Jesús, no solo como ejemplo nuestro, mis hermanos, sino a morir por nosotros, para morir por nosotros. En su culpabilidad, el hombre necesitaba un sacrificio único que Dios aceptase como expiación por los pecados de cada uno de nosotros. En consecuencia de Dios envió a Jesús el Cordero. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado, que nos envió a su único Hijo amado, Señor Jesucristo, a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. El hombre necesitaba saber las condiciones de cómo podía ser perdonado, nos dice la palabra del Señor, de sus pecados y recibir la posesión de la salvación hecha posible mediante la obra expiatoria de Jesús. Si solamente Jesús nos puede salvar, Él hizo la obra de expiación por nuestros pecados. Nos dice la palabra del Señor en Hechos 4:12, nos dice de que solamente hay un Salvador,
y ese salvo, un nombre dado a los hombres por el cual puede ser salvo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12, como también nos dice la palabra del Señor primera de Timoteo 2:5, que solamente hay un intermediador ante Dios y los hombres, mis amadísimos hermanos. Yo les recomiendo que salgan, mis amigos y amigas, de toda esa religiosidad que se nos ha enseñado, que nos trajeron los españoles, ¿ok? Acuérdense que los españoles fueron los que conquistaron América, y los reyes en esa época eran reyes católicos, ¿ok? Ellos trajeron la doctrina católica, pero trajeron una era manchada. La Iglesia católica él enseña doctrina de Cristo, pero manchada con ídolos, llena de pecados, y Dios no quiere eso. En un lugar en México llamado Chiapas, mis amadísimos hermanos, los gobernadores, los sacerdotes de las iglesias católicas, ¿ok?, se han unido para matar, para contrarrestar a todos los hermanos que predican ahí en esa zona, porque no quieren que las personas humildes crean en el Hijo de Dios. Y de quienes reciben órdenes todos ellos para que maten a los hermanos evangelistas, ministros que andan predicando, pues vienen de allá de Roma, vienen del Vaticano, por medio de los papas, por medio de todos estos hombres inmundos, ¿ok?, que no han recibido a Cristo en nuestro corazón. Eso han recibido una religiosidad por herencia, una tradición. Dios quiere que salgamos de allí, que salgas de allí, mis amadísimos amigos, mis amadísimos hermanos, y recibas a Cristo en tu corazón. La palabra del Señor nos dice, si leemos nosotros en Juan, en capítulo 20, versos 30 y 31, como nos dice la palabra del Señor, que todo lo que ha revelado ya está en la Biblia. Nos dice, hizo además, dice en el capítulo 20 de Juan, del Evangelio, dice así en el capítulo 20, versos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, en la Biblia. No necesitamos todas esas otras cosas, porque dice la palabra del Señor, pero estas, dice, sean escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia es el libro perfecto, el libro perfecto por el cual tiene todo el programa, todo el plan de salvación. No tienes que andar buscando libros del Mormón, que Atalayas y que fulano se inventó otro libro y que anda investigando otra cosa. Está bueno que investiguen para su propio saber, ¿ok? Pero la Biblia está llena de lo necesario que se necesita para obtener esa salvación, mis amadísimos hermanos. Nos dice también la palabra del Señor, siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo aquí 21, verso 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrán de escribir, dice la palabra, y amén, dice la palabra del Señor. Sí, el pueblo de Dios está siendo perseguido ahora casi lo mismo como en la antigüedad. Y bueno, puedo decir casi porque antes era terrible. Si leemos nosotros en el libro de Hechos, en el capítulo 9, cómo miramos nosotros que el apóstol Pablo antes cómo perseguía a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, ¿ok? Y en ese punto podemos decir, entre paréntesis, que como que si fuera católico el apóstol Pablo en esa época. Pero eso sigue eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Miremos aquí nosotros en el libro de Hechos, en el capítulo 9, te lo quiero leer como dice así. Dice en el capítulo 9, para empezar así, Hechos capítulo 9, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Qué es lo que anda haciendo las iglesias? Muchos los mismos en esos lugares hostiles de allá del Medio Oriente, como Pakistán, Irán y todos esos países, como persiguen a la India, todos eso persiguen a los cristianos, que los matan en China también. Okay. Así lo mismo casi están haciendo. Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Sí, vino al sumo sacerdote. Y en este caso, ¿quién es el sumo sacerdote ahora de Roma? Le llaman al Papa, le llaman sumo sacerdote. Pero sabemos que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Pero
Y dice que vinieron esos al sumo sacerdote, un falso sacerdote representando aquí a Cristo. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Eso es lo que andan haciendo muchos sacerdotes, muchos gobernantes en estos otros países, ok, con cartas, con permiso de los papas para que maten a los hermanos que andan predicando la palabra del Señor. Ok, asesinos son estas personas. Y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, que predicaban la palabra del Señor, de Cristo, no enseñanza católica, porque estas personas eran de Cristo, no eran católicos. A fin de, si podemos pensar nosotros, vemos aquí, podemos decir que Pablo en este sentido, en un sentido figurado, aquí hablando, podemos decir que era católico, pero no era católico. Okay. Camino para que los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de los cielos. Se le apareció Jesucristo. Dios permita que se les parezca Jesucristo a muchos de estos asesinos que andan matando a los hermanos, que andan predicando la verdadera doctrina de Cristo, que no andan enseñando mentiras, que no andan enseñando enseñanzas falsas. Okay. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso es lo que está diciéndole ahora a ustedes, mis amigos católicos y mis amigos de otras religiones. Les está diciendo a ustedes, sacerdotes católicos, papas, ¿por qué me persigues? Eso les está diciendo. Francisco, ¿por qué me persigues? En este caso, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, y Pablo dijo así. Fíjense, después de ser un asesino, Pablo dice, y él dijo, un católico asesino, podemos decir en este caso, entre paréntesis, lo digo otra vez, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso le está diciendo a todos ustedes, amigos católicos, ¿por qué persiguen a Cristo? Dios les está diciendo en este momento, ¿por qué me persigues? ¿A quién tú persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dice, y Pablo, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que tienes que decir tú, Francisco, allá en el Vaticano, tú sacerdote que supuestamente predicas la palabra del Señor. Eso te dice a ti el Señor en esta mañana. Él te dice, ¿por qué me persigues? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso tienes que decir tú, sacerdote, tú, Francisco. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Eso te está diciendo a ti, amigo católico. Levántate y el Señor te va a decir lo que tienes que hacer. Ve a una iglesia de Cristo. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer para ser salvo y ya no persigas a mis hermanos que andan predicando la palabra del Señor en esos lugares tremendos, hostiles. Okay, que Dios bendiga a todos mis hermanos que tienen ese valor, que tienen ese tiempo. Okay, yo yo puedo ir a todo eso, pero necesito la ayuda de alguien, okay, que no quiero decir quién. Bueno, la ayuda la tengo, la sé de Dios y tengo los medios para poderlo hacer, bendito sea Dios, pero hay algo por aquí que me atrasa por no hacerlo, pero bendito sea Dios de que puedo llegar por medio de estos videos a muchas personas que desean escuchar la palabra del Señor. Mi amigo, que el Señor ayúdenme a orar para que yo pueda ir a uno de estos lugares a poder predicar la palabra del Señor, si el Señor me lo permite. Yo no soy una persona preparada, no tengo ningún estudio teológico, pero sí creo grandemente, ciertamente el 100% de la palabra del Señor y sé que puedo hacer un trabajo si el Señor me lo permite, mis amadísimos hermanos. Que el Señor los bendiga en esta mañana, mis amadísimos amigos, hermanos, a todos. Y si ustedes, amigos, no han recibido a Jesucristo como el Salvador de su alma, yo les recomiendo que lo hagan, porque tarde o temprano el Señor va a venir. Él no tarda su venida, como muchos lo dicen. Así dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versos 7, 8 y 9 en adelante, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que venga a esa salvación. Dice, la palabra del Señor está muy cerca, de salvación está muy cerca, está en tu boca y en tu corazón. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso del
8 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, de que fue levantado de entre los muertos, que creíste en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así dice la palabra del Señor, mis amadísimos hermanos. Sal de esa religiosidad, de esa mentira, de esa secta satánica católica, donde solamente te enseñan cosas que no están en la Biblia, donde sacrifican a Cristo, donde lo matan cada vez que hacen una misa y que dicen que está el cuerpo presente de nuestro Señor Jesucristo y que lo quiebran y lo matan y toman de su sangre. Eso es ser un asesino. Dios murió, Dios hizo un sacrificio perfecto en la cruz. Ya no se tiene que andar sacrificándolo otra vez, porque lo sacrifican y vuelven al pecado otra vez. Andar en orgías, andar robando, andar chismeando, andar matando, andar en fornicación, andar en adulterio y andar haciendo también en todo tipo de cochinadas que las cuales Dios odia. Y para que miras lo que Dios odia, puedes leer en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, en primera también de Corintios, puedes leer tú en el capítulo 6, versos 9 y 10, y en Apocalipsis capítulo 22, puedes leer, y 21, puedes leer todas las cosas que Dios odia, mi amadísimo hermano. Lo mismo también en Proverbios, en el capítulo 16, puedes leer tú las cosas que Dios abomina, mi amadísimo amigo. Recibe a Cristo en tu corazón, ya no le busques, no te pongas a estar, no des contra cosas, dice, contra el aguijón, dice la palabra del Señor. Sí, porque muchos se te enseña la palabra, te hablan de la palabra del Señor y tú lo que haces solo es para contrarrestar lo que se te dice. Dice que el Señor me dice en su palabra que no le dé las perlas a un perro. Si yo le puedo hablar a una persona 1 o 2 veces y no está escuchando, o le puedo hablar más, pero si sigue en contra de la palabra del Señor, el Señor me dice que deje. No le des los perros, no le des los perlas a los perros, ni a los cerdos, para que no vayan a mal usar la palabra del Señor. Mis amadísimos hermanos, que el Señor los reciba, que los bendiga en este día, que les dé sabiduría, que los guíe, que los proteja de todo peligro, de todo mal, y todos ustedes, mis amigos y amigas, reciban a Cristo el Señor como su Salvador de sus almas, para que ustedes tengan paz con Dios. Que la paz de Cristo esté con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén.